Muy buenas noches. Estamos ya un viernes más aquí en Boyótico, en el Facebook Live de Boyótico. Y hoy tengo el gusto de tener a don Elías Rodríguez, un tallador de yugos de Atenas. Buenas noches, don Elías, ¿cómo está? Buenas noches, don Alejandro. Gracias a Dios, muy bien. Buenas noches para todos. Y bienvenidos aquí a una esquinita de mi casa. Sí, ahí veo muy bonito con una carreta y unos yugos ahí atrás, para darnos ambiente, digamos, de lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo conocí hace unos meses atrás a don Elías por medio de Teco. Este, Fuimos a la casa y conocimos ahí su taller y todo, y ahí vimos donde tenía las tucas y herramientas y pudimos hacer algunas fotografías. Y hace tal vez como un mes atrás, un poquito más, quedamos en poder tener un programa donde pudiéramos hablar sobre su talento y su trabajo con los yugos y conocer un poquito más de la vida de don Elías. Vamos a poner las imágenes para ir guiándonos en el programa. Don Elías me compartió algunas fotografías que vamos a usar como siempre para ilustrar y poder, digamos, conversar a la luz de estas. Don Elías, primero me gustaría conocer un poco la historia, cómo es, cuál es esa historia en tu familia, digamos, de manejar las sierras y trabajar la madera, que eso fue vital y muy importante para que vos te vincularas con el tallado de yugos. Ok, claro. Bueno, ahí humildemente, ¿verdad? Hacemos lo poquito que podemos y tratamos de aprender cada día un poquito más. Sí, bueno, desde chiquitillo, de pequeñito que andaba ahí detrás de papá, él en sus años o en aquellos años que no habían motosierras, labraba hacha, a hacha labraba las tucas. Normalmente se hacía porque en la zona de nosotros es muy quebrado. Entonces sacaban la tuca cuadrada a hacha para llevar al aserradero, digamos, el 100% de la madera, no llevar cáscara, no llevar basura, sino como era parte muy incómoda, se llevaba lo más efectivo que se pudiera, un mejor rendimiento de la tuca y llevar menos peso, lógicamente. Entonces, desde Bueno, ahí se le pegó un poquito la señal. Prácticamente tres generaciones en la familia de don Elías, digamos, trabajando con hacha al principio, como decía él, con el abuelo. Y ya después me imagino que con sierra el papá y don Elías, que heredó también ese talento por trabajar la madera. No sé si se logró regular la señal, don Elías. Ahí se congeló un poco la señal. Vamos a esperar, digamos, que se restablezca. Voy a ir saludando. Aquí tenemos ya dos personas que se han unido al programa. Tenemos a Cristian Ríos. Buenas noches, saludos a todos. Dice Cristian, qué bueno tenerlo con nosotros. También está Tarantas, un saludo, dice compañeros. Y Luis Enrique Chavarría, también un boyero de las vueltas de la Guásima, está dándonos también un saludo. Ahí la señal se le cayó a don Luis, a don Elías. Vamos a esperar un momentito que se pueda restablecer la señal para poder continuar con el programa. Eh, Irles adelantando que en un mes, para el 24 de marzo, este, vamos a ver ahí, pareciera que ya volvió don Elías. Don Elías, ¿nos escucha? ya regresé. Ok, Sí, bueno, ya regresé, es que se me fue la señal. eh, no hay problema, ahí vamos a entender que nos puede pasar eso en cualquier momento, no hay problema. Don Elías, ahí saludaba a tres personas, tres amigos boyeros que están siguiendo el programa ahorita y ponen sus saludos. Uno es Cristian Ríos, del lado de Acerrí, Tarantas también, por el lado ahí de Acerrí, Luis Enrique Chavarría, de las vueltas de la Guásima, Alan Jiménez dice saludos desde Machogaf del Guarco, allá arriba, subiendo hacia el Cerro de la Muerte. Y Sánchez Gazo dice buenas noches,
Sánchez Gaso no nos dice desde dónde nos está viendo, De Llorona, Quepos. de Quepos. Y también tenemos a De Isidro Llorona, Madrid, Quepos, sí. de Llorona, Quepos. Este, tenemos a Isidro Madrigal, que estos días nos ha estado compartiendo unos tutoriales, cómo pintar una rueda típica al estilo Sarchi y con el toque ahí de Isidro. Y don Julio Herrera, saludos, tengo un yugo de él, de don Elías, muy lindo y muy bien hecho. Y Sánchez Gaso nos dice sí, que está saludándonos desde Quepos. Nos contaba usted un poco, don Elías, la experiencia en su familia con el manejo de la sierra, del hacha y dónde nace esta pasión para trabajar la madera. Sí, bueno, no sé hasta dónde me quedé o hasta dónde se me fue la señal. Sí, que bueno, papá trabajaba mucho antes de que hubieran motosierras, se labraban las tucas a hacha, como dicen, agilarlas, era cuadrarlas lo mejor posible para sacarlas de la montaña, el lugar donde nosotros nos criamos es muy, muy quebrado. Entonces, no llevaban cáscara, no llevaban costillones, no llevaban gambas, o sea, se llevaba, o sea, aprovechar el 100% de la tuca. Y a la vez se le alivianaba peso a los bueyes porque eran caminos muy conchos. Entonces, más o menos desde ahí ya eso viene la pasión, que lógicamente antes de hacer ese trabajo había que cortar el árbol a la hacha, tuquearlo, bueno, todo que hace el proceso. Ya después, cuando salieron las motosierras, lógicamente se cambió el hacha por la motosierra por mucho más rápido, ¿verdad? Menos esfuerzo y más. O sea, ya era como desde la noche al día. Y entonces yo más o menos desde que me aguanto en una sierra, pico leña. O sea, así empecé picando leña. Así en las tardes de verano, como ahora que estamos de puro verano, se jalaba leña y en la casa se picaba para guardarla. Entonces ahí empecé yo a matar fiebre con la sierra. Se ponía en horqueta y en la horqueta se metía la varilla y ahí se iba cortando las tuquitas. Entonces me apoyaba la sierra en las piernas porque no me la aguantaba. En ese tiempo era una Maculuk, que era como una masa de hierro, bien pesada. Entonces no me la aguantaba, entonces yo me la apoyaba en las piernas para empezar a matar fiebre. Y desde ahí, y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Y todavía tengo, dijo un amigo, todavía tengo todos los dedos de los pies, de las manos, todavía no me he cortado. Entonces, Bueno, aquí estamos en eso. gracias a Dios por esto. ¿Y dónde hace usted la conexión para empezar a trabajar yugos? Porque entendemos, digamos, esta afición y el trabajo de tu papá, de tu abuelo. ¿Dónde hace el clic, don Elías, para empezar a probar y travesear y empezar a desarrollar, digamos, los lindos yugos que usted talla hoy? Bueno, parece que se volvió a pegar o a bajar la calidad de la señal. Eh, bueno, también Maritza Fernández dice saludos a don Elías, Moscoso Joan también dice saludos cordiales, Rolo Soto también dice saludos cordiales a todos y la calidad de yugos que hace mi amigo Elías, y don Manuel Ricardo Zamora, que nos está viendo también desde Santo Domingo Santo Domingo de Los Ángeles, de Santo Domingo de Heredia. Ahí está teniendo problemas don Elías con la señal. Vamos a darle un chancecito para ver si mejora, ¿verdad? Entonces nos decía don Elías que en la familia han trabajado ya 3 generaciones y que al principio a pura hacha eh, preparaban la tuca para sacarla y llevarla al aserradero, y él desde chiquitillo, desde que se aguanta el hacha y la motosierra, dice que tomó también la afición del abuelo y del papá. Eh, Cómo esto de la tradición es más en lo que vemos que en lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, don Elías fue aprendiendo del tallado y del trabajo con madera, más por ver a su papá y ver a su abuelo, que empieza este, no lo voy a llamar hobby porque es un trabajo, es un arte, digamos, de poder trabajar la madera. Entonces, él es la tercera generación y por ahí en algunos momentos don Elías nos ha compartido fotografías de su hijo menor ya trabajando con él ahí, va y lo acompaña en el taller y se pone a lijar y a pasar a repasar algunos de los yugos que está haciendo el papá.
También tenemos a Ronald Marín. Buenas noches, compañeros, para todos. Bendiciones. Gracias, Ronald, por estar con nosotros. Michael Umaña Corrales dice saludos desde Acerrí. Gracias, Michael, por estar hoy en el programa. Hoy estamos con don Elías. Está teniendo un poquito de problema con la señal y entonces está ahorita fuera del aire. Estamos esperando que se pueda conectar. Hace un rato les decía que de hoy en un mes, para el 24 de marzo, vamos a realizar el primer programa con invitados fuera del país. Vamos a estar conversando con boyeros de Puerto Rico, con Bolo Negrón, y él está invitando a un señor que fabrica carretas allá en Puerto Rico. Entonces va a ser un intercambio muy lindo, escuchar cómo llaman ellos a sus aperos. Ya sé que al chuzo no le dicen chuzo, sino le dicen jabalina, la jabalina. Entonces va a ser bonito ese intercambio con otros boyeros de otras partes del mundo. Y también para el mes déjenme ver aquí en las anotaciones que tengo, para el mes de mayo vamos a tener a don José Aponte, que es un boyero de Colombia, y también vamos a estar intercambiando con él. Él nos había mandado algunos videos arando la tierra y otros videos explicándonos un poco las diferencias del yugo de ellos con el yugo de nosotros. Ahí viene la señal, pareciera que ya se está logrando conectar don Elías nuevamente. Vamos a conectarlo. Dijo un amigo que le llevó el viento. Eh, don Oh, Elías ahora estaba sí, ya haciendo el... regresé, es que se le llevó el viento la señal de nuevo. Ok, no hay problema. Estábamos con la pregunta, ¿dónde hace usted el clic para empezar a hacer yugos? Ya usted tenía la experiencia de manejo de la motosierra y la pasión, digamos, de su abuelo y de su papá por la madera. ¿Y hace cuántos años usted empieza a travesear? Y el otro día en su casa usted me explicaba, pero me gustaría que le explique a las personas que están participando del programa de hoy. Ok, vamos a ver. Bueno, yo siempre he sido como un poquillo travieso. Hace muchos años me empecé voy a hacer un pilón, y hice un pilón. Y después voy a hacer una batea. Fea, pero hicimos una batea. Y un día que estaba por aquí, así un invierno lluvioso, un octubre que se pone muy lluvioso, me quedé viendo un yugo que había por aquí y voy a probar a hacer un yugo. Hace como unos 15 años, un poquito más. Y entonces viendo un yugo grande, comencé a sacarle medidas y, según yo, a encogerle el tamaño y hice uno pequeño, más o menos como 70, 80 centímetros. Pero yo le quería hacerlo, pero yo siempre había visto los yugos volados, los yugos Nandayuri, y yo voy a hacerlo, pero así, bueno, vamos a probar si nos sale volado, y lo hicimos. Entonces ya de ahí quedó, bueno, digamos que regular. Entonces de ahí ya seguimos con la inquietud y la inquietud. Entonces me hablé con Meco, y ya Meco me explicó, me dio un poco de teoría, me dio moldes, me dio medidas, me dio consejos, y ahí comenzamos a hacer los primeros. Eché a perder varios porque yo soy de la creencia que hay que echar a perder para aprender, que le cortaba más de lo que tenía que cortar, o lo cortaba por aquí o lo cortaba por allá. Bueno, y eché a perder varias tucas hasta que ya, echando a perder, vamos aprendiendo. Y ahí fuimos hasta que ya aprendimos un poquito más, porque todavía no, yo digo que todavía me falta mucho que aprender, pero ya no quedan tan feos, por lo menos. Entonces sí, pero hace como unos 15 años para acá viene la idea de eso. Y cuéntenos, don Elías, para los que no conocen y no saben de don Meco, ¿quién es? ¿Quién es don Meco? ¿Por qué lo menciona? Ah, ok, Omeco es el maestro. Yo soy aprendiz. Digo, todavía para aprendiz todavía me falta un poquito más. Pero sí, Meco sí, Meco es el Meco Venegas. En el mundo de los boyeros es muy conocido, casi que en todo el país hay yugos de Meco. Él tiene años, bueno, toda una historia de boyero y de yuguero. Entonces él, y es, bueno, conmigo se lleva muy bien, bueno, él es muy buena persona con todo el mundo. Entonces él
Me dice, venga, venga, dice, yo le explico. Y ahí aprendimos. Sí, ya se regresé de nuevo. Sí, entonces él tiene el don y la paciencia y la habilidad para explicarle a uno y compartirle todo el conocimiento que él tiene. Y Bueno, por ahí aprendemos. qué bueno tener un maestro ahí y un maestro como Don Meco tan cerca ahí mismo en Atenas y su disposición también de aprender, ¿verdad? Y de seguir aprendiendo, porque muy bien lo dice usted, ¿verdad? Uno no termina de aprender. Este, siempre hay algo nuevo que incorporar o mejorar. Y en esos intercambios, digamos, cuando se encuentran personas que practican la misma tarea o el mismo trabajo, hay un intercambio de saberes. Eh, Don Elías, en términos de las tucas, digamos, cuando usted va a fabricar los yugos, cuando va a tallar los yugos, ¿cuáles son las maderas que usted prefiere para hacer los yugos? ¿Hay alguna madera en especial que le piden más frecuentemente los boyeros? ¿O cómo es que se seleccionan las maderas? O vamos a ponerlo así como en dos tipos de bolleros, así. Un ciento del yugo, entonces le pide yugo uno con características más robustas, más grueso, bueno, más fuerte, y normalmente le piden mango criollo. Mango criollo. Capulín, roble, bueno, esas son las maderas que yo tengo aquí, normalmente más fuerte, capulín, mango criollo, capulín, roble, básicamente por ahí el laurel, pero el laurel es muy delgado, entonces para yugo grandes cuesta que dé las medidas. Y la otra es el yugo, que ahora hay mucho, yugo de boyero, que dice, yo quiero un yugo bien bonito para ir a los desfiles. O ya yugueros que estamos hablando de 60, 70, 80 años, entonces le dicen, bueno, vea, yo quiero un yugo, pero bien liviano, porque ya estoy muy viejo y no me aguanto un yugo pesado. Entonces ahí es donde se utiliza porque el mango es muy bueno, pero es muy pesado. Entonces se utiliza el capulín, el balsa. El balsa es muy perseguido para los polleros ya mayores, porque usted hace un yugón, digamos, bien fuerte, bien robusto, y un yugo grande, un 14 grande puede pesar 15 kilos, 13 kilos. Es una madera, bueno, la balsa es una de las maderas más livianas del mundo. Entonces, para ese tipo de boyero es muy perseguido esa madera, porque quedan los bueyes bien presentados, bien, y es un yugo facilitico más que todo para la hora de ponérselo y quitárselo, porque Ujú. ya estamos ahí con el factor digamos, que ya son veteranos, por decirlo así, en el tema, ¿verdad? Y en cambio, el Sí. yugo de trabajo, sí, yo garantizo el mango y el capulín. Esos son súper fuertes. Sí, al ¿Qué menos el yugo que características? está ahí perdón. No, quería preguntarle qué características tiene el mango que es tan buscado. Ok, es que el mango, bueno, el mango, el capulín, bueno, laurel, son maderas, digamos, que si usted se pone a rajar una tuca para leña, esa madera no raja. Los hilos, digamos, por decirlo así, es como ver las manos mías. Unos hilos van para la derecha y otros hilos van para la izquierda. Entonces, esos se cruzan y hacen, como decir, esto así. Entonces, el yugo es flexible, se tuerce, se dobla, pero él no quiebra. O sea, cuesta mucho que quiebre. Esa es la característica principal en cualquier tipo de madera, porque dependiendo del lugar o dependiendo del clima, más que todo el clima, o la altura del digamos, respecto al nivel del mar, las llanuras o las partes altas, las maderas cambian, los tipos de madera que son buenos, pero lo que se consigue o se permanece es esa trama, eso llamamos, bueno, nosotros llamamos trama, que sea una madera encontrada. Decía mi abuelo, esa tuca está encontrada, eso ni le huele a hacha porque no raja. Entonces, esa es la característica principal que se busca para el yugo. A menos en melina, es otra madera que es exótica, no es nativa,
Y yo he visto que en San Carlos, Guatuso, Upala, partes de Bagaces, los boyeros usan y los yuqueros usan el melina porque el melina tiene esa característica que es tramada. Yo he hecho varios yugos de melina y sí, o sea, resisten. Desde que usted empieza a trabajarlo, usted ve en el jaspe la madera, a una orillita queda bonita y la otra orillita queda peluda, mechúa. Y así va como en capas. Entonces, eso es la característica. Este yugo que me dice don Julio que él tiene, bueno, yo creo que Julio tiene dos míos. Tiene uno amarillo y tiene uno nuevo. Es de melina. Yo he hecho varios de melina y no, todavía no me han reportado que se hayan quebrado. Probablemente se quiebren, si es una fuerza muy exagerada, pero sí dan el punto. Entonces, la melina es otra madera que también se utiliza bastante. Y es una madera bonita para trabajarla. Una observación, Gracias ese por yugo que eso. está, bueno, el de la presentación, el primero, Sí. ese es de capulín. Ese yugo lo tiene un amigo trabajando en maíz de Uruca. Ese yugo es un 14 con sobremedida, o sea, es para bueyes grandes, grandes, grandes. Esos bueyes sacan fruta de palma. Bueno, muchos trabajos trabajan arando y sacando madera, pero más que todo el trabajo de ellos es sacar fruta de palma. Y le echan unos cargones a esas carretas y es el lugar, el relieve es inclinado. Y ahí está trabajando y está dando la talla todavía. Y es bonito porque es resistente y es liviano. Esa es una de las características que tiene el camión. Bueno, a mi gusto, yo prefiero, si yo tuviera madera de capulín, trabajo solo yugo de capulín, porque es muy bonito para trabajarlo y es muy liviano. Esa tuca que estamos viendo debajo del perro o de los perros, esa tuca es de capulín. Ah, ok, qué bueno, porque yo no ubicaba el capulín. Aquí don Elías, pregunta don Isidro Madrigal que si el aguacate también sirve para hacer yugos, y también Cristian Ríos pregunta, o bueno, más bien hace un comentario que dice que en el área de Acerrí se usa mucho el aguacatillo y el jucó, y ahora más que todos dice que se usan los de mango, pero ¿ha tenido usted experiencia con esas, con el aguacate, con el aguacatillo y el jucó? Sí, yo sí he hecho yugos de aguacate. El jocó, sinceramente, no lo conozco. En esta zona no hay. O sea, por aquí no lo conozco. Me imagino que es de más frío. De aguacate sí lo he hecho, pero como el mango, aguacate criollo, palos de los de antes. El problema que tiene el aguacate es que ya una tuca gruesa, digamos, vieja, normalmente se dañan. O sea, yo he cortado bastantes aguacates trabajando con el ámbito de las sierras y un 80% de los árboles viejos están huecos. Es como natural del tipo madera. Lo mismo que el aguacatillo sí, también lo conozco, lo he trabajado, lo he cerrado, pero me han buscado que haga yugos de aguacatillo, pero no me gusta, o sea, de parte mía no lo hago porque el aguacatillo tiene como un pelito que soy alérgico. Entonces me comienza a picar y a picar y a picar, y si me rasco, termino en llagas. Entonces no me gusta trabajarlo, no porque no sea malo, sino como por una razón de De salud, salud. digamos. Soy alérgico a ese tipo de madera. Pero sí, yo he visto yugos viejos que son de aguacatillo, pero tiene la característica que se dañan mucho también. Pero sí funciona como que, o sea, no lo hago por no me agarre la picazón nada más. Ok, bueno, interesante ese dato. Hablemos un poco ahora de las medidas, don Elías. Usted la otra vez me comentaba, digamos, y nos facilitó algunos datos que publicamos sobre las medidas en los yugos, y yo veo aquí que usted nos compartió fotografías con los moldes. Háblenos un poco de los moldes, de las medidas, y vamos a hablar un poquito de las herramientas que usted usa y también las que se usaban antes. Ok, claro. Bueno, ahí están los moldes en la pantalla. Empezando de derecha a izquierda, dice que 9 o 10. Bueno, todos esos 5 moldes que están en blanco, esos son ya, digamos, como la firma mía, como el estilo mío.
que son voladitos. Si ya el yugo lo quiere uno bien andayure, hay que levantar más la parte de superior, digamos, la punta de donde está el número hacia arriba, esa es la parte de la balona del yugo. Entonces, si uno quiere más vuelo, levanta más esa parte. Y ahí empezamos con un 9 hasta, bueno, ahí está el 13, por ahí estaba el 14, pero no le saqué fotos, se me escondió. Ese es el tamaño de lo que de lo que uno basea en la balona. Digamos, la parte donde va a caer la nuca del buey, por darme a entender en esa forma. Esta Ese parte. 13 número, el 13, el 12 o el 10, lo que significa es, exacto, es el ancho en pulgadas, ¿verdad? No son centímetros, son pulgadas, que yo marco para empezar a vaciar. Entonces, si es un ternerito, digamos, un criollito, por decirlo así, un ternerito de leche, que como por la genética desde pequeñitos ya tienen los botoncitos de cacho, entonces uno hace un 9 o hasta un 8 o hasta menos. Y entonces uno marca no sé si puedes ver el molde que estuviste marcando con la flecha, el que tiene como rayas rojas y blancas. ¿Este o estos dos? El de abajo con el mouse. Es que no, se me perdió el mouse, no lo veo. Aquí está como una luz roja, véalo aquí. No sé si lo logra ver, es una... Ah, ok, no, bájelo, bájelo, bájelo. Ah, ahora sí, esa, digamos, bájelo un poquitico, de esa esquina donde empieza la curva. Sí, digamos, de donde empieza la curva, o bueno, o ese que está ahí plateado, que eso es de acero inoxidable, ese mide 11 pulgadas, de punta a punta mide 11, el de acero inoxidable. El otro que está, digamos, como haciendo el arco, mide 14. Esa es la distancia de donde, digamos, de donde van las orejas hasta la otra oreja del buey. Por eso uno de los boyeros hablamos de, yo ocupo un 10, o ocupo un 12, o ocupo un 14. Es la distancia en pulgadas que se le da al hueco para la nuca del buey. Eso es. Y conforme a la cantidad de pulgadas que se le dé, digamos, a la balona por debajo, así es la altura del frente del buey, del yugo. Digamos, porque si un yugo es con 14, tiene 5 pulgadas de vaciado. Entonces hay que echarle mínimo 2 pulgadas más, que es lo que pasa sobre la nuca del buey. Entonces hay que hablar de 7, 7 y media. Entonces ahí eso es una relación, como una escala. Entre más pequeño el espacio para la nuca, es más bajito el frente yugo. ¿Y hay alguna diferencia, don Elías, digamos, para qué tipo de raza se prefiere el Sí, Nandayure y cuál es el Tejita? ¿A qué razas se buscan ese tipo de yugo? bueno, el tejita, digamos, los dos moldes que están arriba en rojos, que están, digamos, del mouse a la izquierda, esos dos moldes son tejas. O sea, esos moldes son para sacar yugo tejas. ¿Ves que la diferencia está, digamos, es muy visible? Y los otros, la punta sube mucho más. En cambio, esos son casi cuadrados. Esa es la figura de un yugo teja. El teja se usa, bueno, un tejita bien hechito, bien vaciadito, bien hechito, haciéndolo cortico, de que la balona no corra mucho hacia la nuca del buey, le puede servir casi que a todo buey. Pero sí, tiene que ser más que todo cortico para atrás, que no camine mucho. Pero más que todo se usa como para animales europeos que no tengan pelota, no tengan jiba. En cambio, el yugo más volado, ya dígase bien nandayure o semi volado, o como lo llamo yo, a mí me gusta mucho, como la figura del número 10, es un tejita paradito, yo lo llamo tejita paradito. Ese ya es para ganado más pelotudo, Brahman, Indio, Nelor, Gusarat, bueno, todo ese tipo esa raza de ganado.
Más que todo es para que él corra sobre la nuca del buey, pero no se le entierre la punta de la balona en la pelota. Porque el buey enrasado, por la posición de la cabeza, como que hace un arco en la nuca. Ujú. Entonces el yugo muy teja, muy plano, lo incomoda porque se le entierra en la parte de atrás del pescuezo. Más o menos esa. Por ahí hay ahora más adelante hay unas fotillas que yo creo que se explica bien esa teoría. Ok, Sí. vamos a Ah, avanzar. otra cosa, que ahí está el nivel. El Ok, nivel, uno cuando coge la tuca, uno cuando, para empezar, uno coge la tuca y se raya, pone la tuca bien puesta, la calza bien, y usted raya, hace dos rayas a nivel, a plomo, en los dos extremos de la tuca, para después empezar a rajar y que las caras queden bien rectas, no queden torcidas. ok, Entonces, por eso el nivel casi, el nivel y el lápiz es con lo que se empieza el trabajo en la tuca. voy a avanzar con las imágenes para seguir hablando aquí de los moldes. Coméntenos estas dos fotografías. Ok, ok. Ve, digamos, la primera foto de la izquierda está, yo tengo el molde abajo y la tuca ya está labrada. La tuca se labra con mínimo 5 caras. Si usted ve, cuenta los cierrazos, tiene 5 cierrazos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entre más redondito quede por detrás, a mi gusto, me gusta más. Entre más redondito queda más presentadito el yugo. Y esa tiene, escogí esa foto porque tiene las 5 caras bien definidas. Entonces era como para la ilustración. Ve, puramente donde está el mouse, normalmente es la primera cara que se le hace al yugo. Entonces, ahí esa primera línea es donde se raya con el nivel. Se raya esa línea con el nivel y al otro lado igual con el nivel. Entonces quedan dos líneas paralelas lo más exacto posible. Y ya ahí uno empieza a dar el resto presentar el molde y a dar el resto de las otras caras. Porque si esa recta, esa línea no queda recta, entonces el molde puede quedar, entonces queda torcido el yugo. Pues, digamos, puede quedar a un lado puede quedar 1 pulgada, 2 pulgadas más abajo que la otra, entonces el yugo queda como una mercocha así retorcido. Mm, aquí hay un comentario, don Elías, de Y otro en la otra comentario. foto, bueno, ahí se ve el molde sobre la tuca. Adelante, don Elías, continúe, perdón. No, no, lo escucho, lo escucho. No, quería decirle que aquí había otro comentario de don Isidro Madrigal que dice que del lado de San Ramón le han traído yugos en madera de guava. Yo es la primera vez que oigo que en madera de guava, pero está interesante porque estamos viendo las distintas maderas y como me decía usted la otra vez, los yugos van a depender de la madera que tengamos en cada región, ¿verdad? Entonces, por lo general vamos a buscar esa, por la facilidad, pero interesante aquí el comentario de Isidro que un yugo en guava. Pero sí, Adelante. yo conozco el guava, digamos, el guava se usa mucho en sombra café. Aquí normalmente, como es zona cafetalera, el guava se trabaja en zona café, digamos, en sombra café. Lo que pasa es que, bueno, tal vez es otro tipo de guava, que aquí como los árboles se mantenían apodando, como la sombra café siempre se le da mantenimiento, todo el árbol se daña mucho. Entonces, probablemente por eso por aquí no se usa, pero tal vez en partes que no se corten los guavas, o como la guava esa grande que es comercial, entonces el árbol se cría sin estarlo estresando, haciéndole cortes, pero sí puede ser muy resistente un yugo de guava porque un guava uno para cortarlo y para todo es fino y él no quiebra, él no es gaja, es una madera resistente. La Sí, otra sí, vez, yo pienso que puede trabajar perfecto. bueno, interesante sí ese dato, ¿verdad? Si se deja que el árbol se críe mayor, digamos, más robusto, entonces sí va a dar esa posibilidad de trabajar el yugo. La otra vez, don Elías, usted me mencionaba
que cuando usted selecciona un árbol o va a escoger alguna madera, usted prefiere el árbol que le toca más duro, por decirlo de alguna manera, que está más, va a recibir más viento, más intemperie, porque esa madera va a salir más resistente. Cuéntenos un poquito de esto a la hora de seleccionar el tronco. Ok, sí. Bueno, eso desde chiquillo yo he escuchado en las historias de los abuelos que aserraban con las sierras de mano, uno abajo y otro arriba, que el árbol que pegaba, que le pegaba duro el viento era más duro para el serrucho. Bueno, para las sierronas esas. Y igual con las motosierras aserrando, de viaje se conoce cuando un árbol está en una parte muy ventosa, la madera es mucho más firme, más sólida, más tramada que un árbol, digamos, que está en una parte que no pega viento. Como aquí hay mucho cerro, entonces hay parte, normalmente en los cerros es ventoso y en los bajos, en las joyas o en los huecos, en las partes más escondidas es menos ventoso. Entonces la madera en las partes hondas es más débil o más suave que las partes ventosas. Eso sí lo he comprobado con, bueno, con los yugos, pero con la macerando. Eso sí sí hemos visto que es como que el ejercicio, por decirlo así, es como la persona que va muy atlética, es más firme, más fuerte. Interesante ese dato. Aquí de don Elías también hay saludos de don Gilberto Fonseca Soto, dice saludos desde Viricito de Paraíso. Gracias don Gilberto por estar participando del programa. Voy a avanzar aquí con algunas de las otras imágenes que nos había compartido don Elías. Aquí tenemos otras de las herramientas. Coméntenos un poco, don Elías. Ok, bueno, ahí está el nivel, que el otro nivel amarillo normalmente es el que se usa para la primera cara, que es el plomo de la tuca, por decirlo en esa forma. Este otro nivel grande yo lo uso como coal, pero también a la vez hace la función de nivel. Y bueno, el hacha, la suela, el serrucho, los cuchillos y los moldes. Digamos, ahí coloqué un molde, digamos, ese molde ya uno empieza a... Ese es el de marcar o trazar la parte del frente digamos, del yugo, de la balona. La parte de abajo es lo que se bota, la parte de arriba es por donde corren las fajas y es más delgado y digamos la punta de afuera el yugo es más baja que la de adentro. Eso es para que el yugo quede de tal forma que no pegue el buey, porque si el yugo tiene las dos medidas en la misma parte, digamos, entonces el yugo se sienta sobre la nuca del buey. Entonces entre la punta de afuera y la parte interna de la balona tiene que haber como, según la teoría, es media pulgada más bajo. Vamos a poner, por aquí tengo un yuguito. Vamos a verlo aquí, no sé si la cámara se aprecia. Vamos a subirlo. Ve. Esta parte de afuera del yugo tiene que tener media pulgada más abajo que aquí. Más o menos esa es la teoría del trazar el yugo. Dependiendo de entre más grande el yugo, puede ser un poquito más, o si es pequeño, puede ser un poquito menos, pero más o menos por ahí anda. Y las escuadras, porque me decía, volviendo a Meco, me explicaba Meco, el yugo tiene escuadras, pero son escuadras mentirosas, porque no se labra una tuca cuadrada, se labra una tuca con 5 caras. Ahí se le volvió la señal a la internet a don Elías. Ahí escribí si tienen alguna pregunta para don Elías, gracias a los que han subido sus comentarios, pero si tienen algún comentario adicional, y con mucho gusto nosotros le compartimos la pregunta a don Elías. Vamos a esperar que se logre conectar de nuevo. Ahí
Seguro dificultades allá en la zona de Atenas con la señal. Ahí está tratando ya de conectarse. Vamos a conectarlo. Ya me estoy volviendo técnico en computación. Eh, Voy a avanzar en las imágenes, don Elías, para ir comentando las otras y preguntarle de una vez, digamos, porque aquí en esta, donde están los machetes, el otro día usted me comentaba sobre la importancia del filo y los consejos que le dio don Meco de por qué las herramientas tienen que estar tan afiladas. Si nos pudiera comentar. Ok, sí, en eso hay un dato curioso. El día que llegué de México para que me explicara o me enseñara a hacer yugos, me dice, bueno, ya tengo un paso, el primer paso ya lo tengo adelantado. Dice, yo sé que a ustedes no hay que enseñarlos a afilar el cuchillo. Dice, un yuguero con el cuchillo mellado siempre hay que hablar. Dice, el cuchillo tiene que estar bien afiladito, como bajando pelo, como decimos en el campo, ¿verdad? Entonces, ese es, porque a la hora de uno trabajar el yugo o de afinarlo, si el cuchillo está malo de filo, en la madera se echa de ver. Es más o menos como comparando cuando un pintor deja un chorrete, que de largo, todo puede estar perfecto, pero el chorrete de largo se nota, ¿verdad? Entonces, una camella o un cuchillo esbocado o arrugado va a dejar una camellita, un surquito más hondo o más alto en la madera, que va a ser como la equivalencia al chorrete de un pintor. Entonces, eso es lo primero que me enseñó Meco, que había que trabajar la herramienta bien afiladita. Yo para comenzar tendría que Sí, si aprender a quiere afilar. continuar. Sí, vamos a avanzar. Eh, Aquí tenemos un corte ya lateral, digamos, de la tuca y otras herramientas ahí para que nos pueda comentar. Bueno, sí, en la otra foto está la suela, como dicen los, los de campo, lo decimos los de campo, ahí está empezando corte. Está ahí, ya yugo está labrado, ya tiene un poco adelantado, vaciado por encima de las balonas y la cadena, bueno, cadena, palote, o dependiendo del lugar cambia el nombre. Yo normalmente aquí se usa como, en Atenas la mayoría de boyeros lo llamamos palote. Y ya todo eso ya está vaciado, ya la tuca va agarrando forma y ya está marcada la línea de las orillas de la balona y la suela está pegada sobre la raya para empezar a vaciar. Ya ahí hay que empezar a darle hasta llegar donde uno quiere llegar. Y usted me decía que usted prefiere usar la sierra, la motosierra, que la suela, ¿verdad? Por un tema de rendimiento del tiempo. Sí, claro, porque digamos, yo aprendí o yo sé hacerlo a la antigua o a la escuela vieja, a hacha, a suela, bueno, todo eso, pero con esa forma puedo durar, digamos que 15, 16 horas o hasta más. En cambio, con la sierra, si es un poquito teja, bajito, puedo tener, con la motosierra puedo tenerlo hecho en 6, 7 horas. Entonces, el rendimiento, factor tiempo es increíble. Igual se usa, algunas veces le dicen a uno, yo quiero un yugo, pero que se vean los suelazos o que se vea así rústico, que es para ponerlo ahí, que se vea que era viejo. Entonces, igual uno lo puede hacer con la suela, pero sí influye mucho lo que es tiempo, se asegura mucho más. Más que Y todo, por eso es que se usa la motosierra por agilidad. Sí, dígame. esta madera que está ahí trabajando con la motosierra, ¿qué madera es esto? ¿Esto es mango o qué madera es? Ese es un palo de mango criollo. Ese mango criollo lo corté, déjeme decirle,
Yo creo que ese lo corté en la menguante de febrero. Sí, en la pura menguante de febrero cortamos ese árbol. Ahí hay un factor que vieras que influye. Muchas veces uno ve yugo o le dicen a uno, mira Elías, haceme un yugo, ¿cuánto vale? Vale, ejemplo, 50,000 colones. Y como que dicen, qué barbaridad, porque tanta plata. Y ese árbol, ese yugo, ese árbol de mango echó como 5 o 6 blogs, o sea, digamos, blog para yugos. Y yo me llevé un día desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde para cortarlo, porque estaba sobre un techo. Entonces hubo que cortar rama por rama, amarrarla, bajarla, amarrar otra, cortarla, bajarla. O sea, todo ese día de trabajo entre 3 peones, digamos, yo estaba arriba cortando, había otro abajo soltando y otro apartando para, para sacarlos, al final sacar el resultado y sacar los bloques para yugos. Y todo ese trabajo, digamos que va incluido en el precio final del yugo, ¿verdad? Entonces es una gran parte del trabajo que mucha gente no sabe o no lo toman en cuenta en el valor real de cada pieza o cada yugo. Entonces, si sí, vieras que es bastante. Hay veces que es muy fácil porque uno llegó y campo abierto y cortó el árbol y cayó y rapidito. Pero hay otras veces que se complica la tarea de la materia prima. Ese fue el árbol que estabas cortando en Alajuela, ahí en la ciudad. Ah, ese era un árbol de laurel de la India. Ah, ok. Era un arbolito de jardín, pero ya se descuidaron, entiendo que se descuidaron como por 20 o 25 años y ya tenía, imagínate que estaba, donde yo estaba cortando las ramas, igual, de una por una, de amarradas, yo estaba a escasos 40 metros de la esquina del Museo Juan Santa María. Y a la otra esquina estaba el mercado, o sea, estaba en el puro centro de la Alajuela. Había un dato curioso que yo nunca en la vida he pagado un parqueo para ir a Bola Sierra. Y ahí tuve que ir a pagar parqueo para guardar el carro. Entonces era un árbol, tenía como unos 15 metros de altura. Wow, bien, Sí, bien alto. ese fue esta semana y terminamos el trabajo. Que voy a avanzar aquí con las tomas. Aquí hay una fotografía que me compartiste. ¿Este qué es? ¿Un Nandayure? Sí, es un yugo, no es mandayure como Tan volado. legítimo porque él no es tan volado, pero es la versión mía, le llamo yo, es bueno, es un yugo voladito, como un semi-nandayure. Ese yugo cambia mucho, es que los yugos cambian mucho de una yunta bueyes a otra, porque si ese yugo se lo hubieran puesto a unos animales más pelotudos, por la genética de los bueyes, ellos dejan la frente como más encapotados, como más estilo cisne, y entonces paran más el yugo. Y por esta genética, ellos levantan más como la nariz, por decirlo así, entonces el yugo queda como más volcadito, pero al fin y al cabo lo importante es ver la luz que queda entre la punta de la balona y el cuero del animal. Esa luz, la idea es que quede pareja desde ahí hasta la raíz de los cachos. Decía un amigo boyero que ya murió, Uriel Fernández, que el yugo tenía que caber en los dedos, por debajo del yugo tenía que caber en los dedos a uno. Si los dedos no entraban, el buey estaba incómodo. Esa era como la forma o la teoría de él para ver que los bueyes que anduvieran tranquilos. Entonces, estuvo en medio de los dos cachos de frente, uno le metía los dedos por debajo del yugo, entre el yugo y el cuero, y si los dedos entraban flojitos, estaba bien, y si no entraban, necesitan un yugo más grande o otro estilo de yugo. Desde ahí me quedó ese consejo de ese amigo, que esa era la forma de, o uno se para de frente o de medio lado,
y que la luz pase, que la vista pase. Entonces hay buen espacio. Interesante ese dato, porque recuerdo aquel dato que dijo Teco, que el yugo es como los zapatos. Si chiman, no llega uno muy lejos. Entonces ahí lo explicaba usted muy bien con esa luz, con ese espacio que tiene que quedar para que realmente no moleste al animal. Creo que más adelante hay una foto de uno. Aquí usted me mandó esta fotografía. eh, Me atrevo a decir, digamos, que el uno es más, este sí es un Nandayure, o el Nandayure sería como el 6 y el 7 y el 8. Mm, sí, como del 4 hacia el 1, digamos, del 1 hasta el 4, son los tejitas que llamo yo la versión mía de teja. Es que a mí no me gusta, o sea, en lo personal, si a mí me dicen hagan yugo teja, 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 como los de antes, yo lo hago, pero por encargo. Digamos, a mí me gusta hacer el teja un poquito paradito, levantadito la cola. Entonces, como el del 1 al 4 son yugos a tejabones. Y ya de ahí para allá, ya son un poquito más voladitos, más paraditos. Y hay unos ahí que son ya bastante Nandayuri, bastante voladitos. Es que el asunto del yugo Nandayuri es que vieras que para sacar un yugo Nandayuri se ocupa una tuca bien grande. Digamos, sacar un 12 Nandayuri bien volado se necesita tamaño poco, o sea, una tuca bien gruesa. Se necesita una tuca que mide en pulgadas por menos de un 18. Entonces, en veces cuesta, ¿verdad? A veces la madera no es tan gruesa. Lo que hablábamos, digamos, del aguacate o el aguacatillo, todos esos árboles que no son tan robustos. Entonces, uno se acomoda. El tamaño del yugo no es lo que uno quiera hacer, es lo que la tuca le permita hacer. Porque si a mí me traen una tuquita, digamos, delgadita, y me dice, ya, hágame una andayure, me quedan debiendo tuca, ¿verdad? Como dice uno. Entonces, si la tuca es delgadita, lo que da es un teja. Y ya, entre más gruesa la tuca, se puede estirar más el vuelo del yugo. Ok. Entonces, el tamaño en sí lo manda la tuca. Usted me decía la otra vez que es aprender a leer la madera, que se lee el Ajá. jaspe y se Uno, lee, y usted se imagina previamente cuál es el tipo de yugo que cabe en esa tuca. sí, más o menos un factor. Uno más o menos ve la tuca y eso es así como dice el pachuco, batear. Y uno dice, bueno, esta tuca voy a presentarle un yugo, un molde 12, bien voladito. Entonces yo le presenté un yugo 12 bien voladito y no, o sea, sobró molde y no dio el lleno. Entonces uno empieza más para pequeño, más para pequeño y más pequeño, un 11, y si no dio un 11 volado, entonces bueno, no, y entonces va un teja. Entonces eso es lo que me refiero, ahí se imaginando. Y lo ideal de una tuca es que sea recta, pero muchas veces los árboles tienen defectos, tienen gambas o tienen curvas o... Bueno, los árboles son, la madera es así, esa es la naturaleza de ella, es deforme. Entonces hay que tratar de imaginarse el yugo en la posición de la tuca para tratar de darle la mejor acomodo. No tanto que el yugo sea bonito, sino que sea resistente. Porque al fin y al cabo lo que requerimos es que el yugo sea resistente. Yo muchas veces, si la tuca es gruesa, lo que hago es que la rayo y la hago en dos o la parto a la mitad, como partir un ayote para la carne a la pura mitad. Entonces ya yo tengo más visión si la tuca está sana, si tiene un daño, si tiene, bueno, hay un montón de cosas. Puede tener un nudo, puede tener un hueco, puede tener comején. Hay un montón de factores. Entonces, cuando ya uno, como dice en el campo, es guapa la tuca, ya uno se imagina más, tiene más chance de trazar el yugo. Entonces, a mí me gusta. Y otra cosa es que el yugo tuerce menos. Cuando uno parte la tuca en dos tajadas, ya, normalmente la tuca se tuerce porque digamos, se jala.
Eso es la, ¿cómo se explica? La tensión, es lo que la palabra que se usa en los madereros. Se le mata la tensión a la tuca. Ujú. Entonces, ya usted comienza a trazar el yugo y el yugo va a torcer menos. En cambio, cuando uno traza el yugo, digamos, usted gastó toda la tuca solo en un yugo, el yugo tiende después a reventarse, a ventearse, a torcerse, o sea, sigue dando más problemas cuando la tuca comienza a secar, porque normalmente se hace con la tuca verde. En el proceso de secar, entonces el yugo se raja o se tuerce o se ventea, bueno, es más problemático. A mí me gusta, como para ir más a lo seguro, el guaparlas. Entonces se cura uno de muchos males de esos. Don Elías, aquí hay dos personas más que nos escriben. Andrés Jiménez Gamboa dice saludos desde Pérez Celedón, y también don Nelson Núñez dice saludos desde San Antonio de Corralillo, y él nos dice, don Nelson, que al papá de él le gustan mucho los yugos de mango, de aguacatillo, y saludos a mi papá, dice don Misael Núñez. Gracias a todos los que están hoy conectados y haciendo los comentarios o mandando los saludos. Don Elías, usted hace un tiempo que hablamos, usted me dijo que hasta en los gatos habían algunas pistas claves para la hora de cortar. Y usted nos dio ahora uno con el tema de la luna. Entonces, si nos pudiera hablar la relación de luna, gatos, mareas y yugos. Bueno, en realidad eso es como un mito, una historia. Yo no sé qué tan cierto será o qué tan estilo de Meterio, ¿verdad? Que los viejillos lo agarran a uno como de vacilarlo. Pero siempre he escuchado que decían, mañana vamos a ir a cortar unos postes para arreglar la cerca. Fíjense cómo tiene el ojo el gato. Entonces, siempre bueno, yo siempre he escuchado esa historia, que cuando el gato tiene el ojo redondo, la pupila bien redonda, está en creciente. Y cuando el gato tiene la pupila, que es una rayita así, menuitica, es menguante. Entonces, eso siempre, bueno, yo no sé si será historia de todo lugar o será la historia de por aquí, de los abuelos de por acá. Pero esa es una de las pistas. Otra pista, había un señor aquí, bueno, ya murió también, un señor mayor, murió como de 90, no recuerdo bien, 90 y resto de años, que él me decía, Elías, tal día quiero que me corte unos árboles de cedro. Dice, lleguen en la mañanita y ahí vemos qué hacemos. Y bueno, yo llegaba, el día que él decía, yo llegaba en la mañanita. Ya llegábamos ahí, ya nos íbamos para la finca, y él se iba y cortaba un... Dice, es que la marea dice que está a tal hora, pero como aquí en Atenas no se ve el mar, o sea, se ve, pero allá no sabemos si la posición de la marea. Dice, y en el libro dice, de escuela para todos, dice, yo no creo, es medio mentiroso. Entonces él iba y se buscaba un mamón de jocote o de pinocuave, o bueno, de huitite, él le encantaba los mamones de huitite, así bien tiernos, y lo cortaba como si una varillita, ¿verdad? Cortaba la parte de abajo y la parte del cojollo, y cogía la varilla y se la ponía en la mano. Si la mano caía una gota de agua, me decía, no, Elías, todavía no. Entonces, media hora después, me dice, pique esa leña o haga esto, otra cosa. A la media hora o a la hora iba y cortaba otro, hasta que ese corte estuviera seco, 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 que no gotara una gota de agua. Me decía, ahora sí, cortemos el árbol. Entonces, la forma de él era, o cortaba una hoja de guineo o de cuadrado, bueno, lo que hubiera más cerca. Y si botaba mancha, no cortábamos la madera. Hasta que no hubiera una gota de mancha, en ese momento me dice, ahora sí, córtelo. Dice, lo que precisa es cortar el corte de la raíz. Picarlo en cualquier momento se pica. Dice, lo que manda es el corte de la raíz, dice que es el corte del árbol, que quede en lo menguante, perfecta. Y desde ahí, eso hace ya varios añillos de eso. Yo me conservé con eso. Lo que pasa es que trabajando industrialmente, que es lo que pasa hoy en día, si a usted le dicen, bueno, hay que apiar en esta hacienda, hay que cortar 500 árboles. Y todos los días tiene que salir un camión cargado de tucas. Y entonces usted no puede hacer capricho de cortar solo de tal hora a tal hora, o menos en el café,
que hay que apodar en una hacienda, hay que apodar 20 hectáreas de café. Usted no puede decir, voy a cortar las 20 hectáreas de café en tal hora, ¿verdad? Entonces ahí, donde yo me di cuenta que trabajando en la costa, cuando la marea subía, los árboles botaban agua. Cuando la marea estaba seca, los árboles estaban, o sea, no botaban una gota de agua. Y ahí me terminé de convencer que la luna domina las mareas. Entonces, si usted, digamos, el día de la llena, después el día, digamos, hoy en la noche hay luna llena, pero si usted cortó en la menguante del día de la llena, esa menguante es excelente. Porque entre más brava, ese fue otro consejo de otro señor que era famoso en capar bueyes o caballos, bueno, que decía, lo que hay que saber es la hora, dice, pero a mí me gusta capar el día de la llena, porque entre más brava sea la llena, ojalá la llena de marzo, entre más brava sea la llena, más bravo es la creciente y más seca es la menguante. Dice, se capa en el día de la llena, en hora de menguante, no se embarra las manos de sangre. Y el animal 5 en menos, era la creencia. Y eso se aplica, ese tema se aplica en yugos, digamos, para técnica de capar y todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con los fluidos de la madera o de animales, eso sí lo tengo yo comprobado que es 100% efectivo. Hasta para cortar, digamos, te va a cortar un árbol de higuerón, que es súper lleno de mancha. Usted en un árbol de higuerón grande, tiene que botar la camisa, tiene que botar el pantalón y dura como 3 horas lavándose las manos, quitándose la mancha. Pero si usted trabaja en menguante, no se mancha. Entonces, se aplica para muchas cosas. Sí, y lo del gato, ya, ahí está, esa es la historia del gato. Si es 100%, no sé, no lo puedo garantizar, pero siempre lo he escuchado, que si la rayita está pequeñita, hay buena menguante. Interesante todos esos saberes. Cuando la UNESCO declara patrimonio oral e inmaterial todos los saberes del boyeo, a esto se refería. Todos esos conocimientos que se van transmitiendo y a leer las mareas. El otro día hablábamos con usted, don Elías, y decía, bueno, no solamente hay que saber de agronomía, hay que saber de matemáticas, de física, y hasta de leerle los ojos a los gatos. Todos esos conocimientos es lo que se va transfiriendo de generación en generación y qué bonito, si como dice usted, puede ser que algunos sean más de la escuela de Meterio y otros como los que usted ha comprobado, digamos, cuando está cortando un árbol más cerca de la costa, sí puede ver la influencia de la marea sobre los fluidos en los árboles. Aquí don Gilberto Fonseca hace el comentario también que usted hacía que para capar también se usa mucho estas cosas y Daniel Alvarado dice la menguante sirve para las siembras de la agricultura también. O sea, es interesante todo esto y qué lindo que se pueda traspasar y que podamos documentarlo también y seguir aprendiendo. Voy a avanzar aquí en las imágenes. Bueno, estos son los mismos yugos desde otro ángulo. Usted nos decía que, bueno, de aquí a aquí son los tejita, aquí se notan todavía mucho mejor los teja, y ya aquí este es un nandayure bastante volado, este otro también se aprecia bastante lo volado. Voy a avanzar a esta otra foto para que usted nos la comente, don Elías. A ver, ese yugo sí es un nandayure, digamos, el estilo nandayure. No es nandayure porque es hecho mío, es ateniense, por decirlo así. Pero sí es un yugo bien volado. Ese yugo que anda esos bueyes es de Capulín. Esos bueyes eran de aquí, de la casa, eran de Ovidio, de mi suegro. Y por ahí había otro yugo, que uno amarillo que le quedaba bonito. Yo creo que es el que está en la espalda mía aquí en la carreta. Le quedaba bonito, pero queríamos un yugo que corriera hasta la punta de la pelota, sin tocar el buey. Y entonces hicimos, ese fue hecho así como a la medida para ellos. Entonces, si el yugo fuera, en ese caso, si el yugo fuera en
yugo teja, de donde está la esquinita rosada, por decirlo aquí en la parte de afuera, saldría plano para atrás. Entonces ahí inmediatamente se entierra en la pelota el buey o en el pescuezo. Esto ya el buey comienza a incomodar porque él, por genética, él quiere levantar la cabeza y el yugo no lo va a dejar. Entonces ya el animal comienza, lo que hablaba, decía Teco, ¿verdad? Ya comienza como la piedrita en el zapato a molestar y a molestar. Y entonces, esa es la posición del yugo nandayure, que no toque el buey. Al fin y al cabo, yo te decía la otra vez que eso es estética. Porque igual, digamos, yo puedo hacer yugo tejita, cortico, que es lo que le decía. Me refiero cortico, digamos, la parte de la raíz del cacho, que estamos viendo ahí, de la raíz del cacho, a la parte de la nuca. Pero si es un yugo cortico y paradito, él no va a tocar la nuca, la jiba al buey, porque es poquito el espacio. Digamos, 4 pulgadas, 5 pulgadas, exagerado. Nada más que la faja no le corra, porque la función de la balona es sostener la faja. Digamos, uno normalmente ve el yugo, el buey enyugado, y usted ve las fajas dan vuelta sobre los cachos y dan vuelta, abrazan la frente del buey. Pero mucha gente no sabe, bueno, los que no son bueyeros o no tienen costumbre del trabajo de los bueyes, que por detrás del yugo, sobre la parte de la balona, la faja corre. Dependiendo del tipo de trabajo o depende del gusto del boyero, corre 2 vueltas. Ve ahí, exacto. Mucha gente no sabe que la faja corre por esa posición. Dependiendo, puede ser una vuelta, puede ser 2. Bueno, ya eso es gusto. Depende del tamaño de las fajas, depende. Pues hay un montón de factores que incluyen. Eso es el gusto de cada boyero. Hay gente que le gustan las fajas largas, otras chiquiticas, bueno. Pero la función de la balona es no dejar que esa faja se salga de ahí y caiga sobre la nuca del buey. Ella tiene que correr sobre el yugo. En cierta forma le da como un refuerzo al yugo para que tratar de que no se quiebre más fácil y le da una macicez a la cabeza del buey. Entonces es como un conjunto, como una combinación, pero la función de la balona es evitar que esa faja pierda esa línea. Entonces ves que ahí estamos hablando que ese yugo le sobra un montón de balona, que es innecesario, pero se ve bonito. O sea, la función es estético, que se ve bonito. Entonces ese yugo puede ser mucho más cortico. Yo creo que nuestro amigo Boyero Garro, me parece que es el apellido, usa el estilo yugo. A mí me gusta, es un yugo cortico, sencillo, funcional y ya, es funcional, que como decía don Julio Santamaría, haciendo la función que el boyero necesita, es lo necesario. Pero yo me metí como en la rama al gusto personal mío, me gusta que el yugo sea voladito, que corra sobre la nuca del buey. Sí, digamos, esa es la versión, digamos, personal, por decirlo así. A mí me gusta ese estilo, entonces yo trato de hacerlo así. Si me lo piden diferente, tratamos de complacer al boyero, ¿verdad? Pero, digamos, eso es como digo yo puramente, es estético. Porque con ese montón de balona o sin ese montón de balona, si el yugo está bien hecho, igual funciona. Lo que sí tiene es que ahí sí va el factor de lo que hablábamos de leer el jaspe del yugo. Si usted hace un yugo así voladísimo, digamos, paradísimo, y si el yugo no está bien trazado, esa balona con cualquier golpe se despunta, se quiebra. Entonces ahí se trata de que las rayas o el jaspe de la madera quede bien, que yugo quede bien trazado sobre la tuca para que la balona aguante y no se parta tan fácilmente. Es más que todo es la diferencia, que el requisito, por decirlo así más bien, que para que la balona resista tiene que estar el yugo bien trazado. Pero sí, es meramente estético.
Vamos a volver a la última que teníamos aquí, que era el Nandayure. Bueno, estaba leyendo aquí para ver si alguien tenía alguna consulta adicional. Por ahora no, y porque creo que estamos cercano eh, a las últimas imágenes. ¿Algo que quiera comentarnos de estas dos imágenes aquí en la pantalla, don Elías? Eh, bueno, acá vamos a ver. El yugo de la izquierda, ese es un yugo de capulín voladito. Está hecho, está pedido para trabajar. Él es gruesito de palote o de cadena. Ese yo creo que debe tener por ahí de 3,5 pulgadas. Que ese es uno de los factores de lo que te decía, el yugo de mango pesa mucho. Digamos, un yugo de mango grande y usted le mete 3,5 pulgadas o 4 pulgadas de cadena, y hay que yugar entre dos y macicitos. O bueyes bien mansos y ponerle yugo a un buey y medio amarrárselo y después arremar, ponérselo al otro, porque cuesta un yugo de ese tamaño de mango, puede pesar quintal y resto. O sea, estamos hablando de unos 40, 50 kilos. En Wow. cambio, el capulín pesa la mitad, Mm. unos 25, 20 kilos o hasta menos. Entonces, esa es una de las diferencias que lo da el tipo madera. Y, y esta otra foto ahí hay un yuguillo teja y otros ahí más o menos. Una característica que tiene, que se me estaba olvidando ese dato. ¿Ves? Ese que usted está viendo, la punta de la balona es punteadito. El yugo, entre más volado o más parado, se puntea más. La parte superior de la balona queda más finito. En cambio, un yugo teja, al ser más corto, él va a quedar más ancho, Ujú. porque va a quedar más en lo grueso de la nuca del buey. En cambio, entre más volado sea, el yugo va a subir más a la pelota, y la pelota ya es mucho más angosta. Entonces, más bien un yugo muy volado y muy chambón, o sea, muy ancho, se ve como cuando uno le pone un sombrerón muy grande, ¿verdad? O sea, se ve raro, se ve como flojo. Sí. Esa es una de las características que tiene el yugo teja y volado. Otra característica que tiene es que, digamos, si yo duro en un yugo teja 7 horas, un ejemplo, en un yugo volado, bien volado, como decir acá el negro, duro 10, 12 horas. Porque la dimensión en sí, a usted ver el yugo no se ve tanta diferencia, pero en trabajo y en tuca, que hay que vaciar, hay que gastar ahí poco a poco para darle la forma, es como media tuca más. Entonces, digamos, un ejemplo, si un yugo teja sale en una tuca 10, en un yugo volado se ocupa una tuca de mínimo 18. Entonces, sí hay una diferencia grande en lo que es trabajo. Y en peso, porque ya entre más madera quede, va a significar más peso también. Entonces, por ahí, como a mí me gustan los yugos volados, me gusta la madera liviana para compensar. Ok, vamos Otro, a... otro detalle que Sí, no he dicho y adelante. es muy importante. Esto es la versión mía, digamos, el estilo mío. Yo no digo que lo mío es lo mejor o que no, no, nada, ¿verdad? Digamos, ese es el estilo mío, porque en lo personal es la forma o el estilillo que me gusta ver en los yugos. Igual, si yo tengo que hacer un teja, usted me dice, Elías, hágame un teja, como los de mi abuelo. Eh, Hacemos lo que podemos y se lo hacemos lo más parecido que se pueda, porque Ujú. entre más teja es más fácil. Lo que pasa es que a mí como que me gusta un poquillo el desafío, el reto, ¿verdad? De que quede más voladito. Pero eso es, digamos, eso es el estilo mío, no es porque todos tienen que ser así o no, no. Como además, Mm. yo me digo como especializando en esa rama, pero todavía falta mucho que aprender y igual podemos hacerlo en cualquier otra forma que, eh, que el boyero quiera. O sea, gustos son gustos. Hay gente que Ujú. dice, es que a mí el yugo volado no me gusta. Perfecto, yo respeto. Hay gente que dice, a mí no me gusta el yugo teja. Igual se respeta.
Es como en la tienda, ya, y usted llega a comprar una camisa, a usted le gustó una verde, a mí me gustó una blanca, al otro le gusta la morada, de todos son gustos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un, en mi opinión, no quiero como decir, no, es que solo los míos, no. Yo, yo los hago así porque me gusta verlos así, Mm. pero, pero se puede hacer cualquier estilillo. Y el chiquitico que está ahí, yo creo que ese chiquitico es el que usaba Juan David para jugar. Ese es uno pequeñito para que vaya aprendiendo, dijo Cantinflas. Ese es de adorno. Creo que eso tiene que ver con la siguiente foto, porque aquí entre vos, la foto de tu papá y la foto de tu hijo hay 3 generaciones. eh, y qué bonito porque la tradición se mantiene porque se está traspasando de una generación a otra. Y hace un tiempo nos compartiste un video de tu hijo Juan David que nos gustó mucho, bueno, a mí me gustó mucho, después lo publiqué porque está Juan David ahí con vos en el taller y creo que pasándole como una lijita o algo a uno de los yugos ahí en una de las balonas. Eh, Ah, sí. No, está con serrucho, perdón. con un serrucho Hay, es, hay, hay un serrucho pequeño. Y ese es el de él. Cuando llega abajo conmigo al taller, entonces me dice, papi, el serrucho mío. Y ahí se pone a hacerle, ¿no? Y ya me hace gracia porque ya corre el serrucho, ya. Apenas tenía, bueno, tiene 2 años. Y vieras que sí, sí, ahí corre el serruchillo, se la juega. Un dato curioso, en esas fotos hay bastante diferencia. Bueno, papá tiene 84 años y Juan David tiene 2 años. Hay una diferencia de 82 años, un mes y 3 días. Entonces, imagínense la experiencia del abuelo, ¿verdad? Y, y, y la inocencia de Juan David, ahí, siguiendo los pasos de nosotros y tenemos la fe que le guste y que críe la semillita para que siga con la tradición. Pero sí, es vacilón porque hay 82 años, un mes y 3 días. Exactamente es la diferencia de edad de esos dos familiares. no, y gracias porque la tradición se aprende en la práctica, ¿verdad? Es primero viendo, estando en un ambiente que facilita el aprendizaje, la paciencia tuya de querer transmitirle, digamos, cuando él hace consultas, cuando él quiere el serruchito, cuando él quiere un pedazo de madera para imitar a su papá, es ahí donde se está transfiriendo, digamos, esos conocimientos que él va aprendiendo. Imagínate, Juan David es. Juan David. Juan Ujú. David, el privilegio que está teniendo de toda la experiencia que tu abuelo y tu papá y vos, ahora él es ese receptor de más de 100 años de saberes y él está aprendiendo, digamos, con toda esa ventaja. Digamos, cuando a mí me escribe alguien y me dice, yo nunca he hecho yugos, no conozco nada de yugos, voy a comenzar de cero, yo digo, wow, porque va a comenzar de cero y no tiene a la par yugueros, digamos. Un señor, me acuerdo, de Nicaragua, me había escrito y me dice, dígame las medidas porque yo aquí empiezo a rajar algo a ver cómo me sale. Pero la ventaja de los que vienen de generación en generación en la familia va a ser mucho, mucho más rico, digamos, ese aprendizaje y va a tener la facilidad de que tiene 3, 4 maestros en la descendencia, ¿verdad? Que le van a transmitir esos saberes. Eh, Aquí quiero, ya casi estamos terminando y gracias a todos los que han estado hoy en el programa y a don Elías por haber sacado el tiempo, porque ahí me llamó de camino, venía por Tárcoles y venía preocupado si llegaba a tiempo para realizar el programa. El 24 de marzo de hoy en un mes, vamos a estar con Bolo Negrón, que es un boyero de Puerto Rico. Él es el que siempre nos está enviando fotos y va a invitar a un boyero que es el que fabrica las carretas tipo más rueda española, ¿verdad? Más alta y de rayos.
no de parales como las carretas nuestras, sino más como carretón, como aquellos famosos carretones que tiraban los caballos aquí en Costa Rica. Y él va a estar compartiendo con nosotros. Voy a ver si invito a don Julio Santamaría para que se una al conversatorio con Bolo Negrón, y de él de iniciativa fue a buscar este otro boyero porque él me dice, él es mayor que yo, él tiene más experiencia y nos va a compartir un montón de cosas que yo todavía estoy aprendiendo. Lo único que para ese programa va a ser a las 6 de la tarde, porque la diferencia horaria con Puerto Rico, donde vive Bolo Negrón, son 2 horas. Si lo hago a las 8 de la noche Costa Rica, serían las 10 de allá. Y Bolo Negrón me dice, el abuelo fabricante de carretas no llega a las 10 despierto. Entonces le digo, ok, entonces corramos el horario para que el abuelo pueda estar despierto. Van a ser las 8 de Puerto Rico, entonces Bolo se va a desplazar como hora y media en el carro para hacer el programa desde la casa del otro boyero. Y seguir compartiendo e intercambiando. Bolo está haciendo los planes, Elías, para venirse al desfile nacional de este año de noviembre con un grupo de boyeros y venir a Costa Rica. Entonces le dije, tráigase su bandera de Puerto Rico, aquí le buscamos una yunta y que ojalá no venga solamente a ser espectador del desfile, sino que también sea, más bien participe en el desfile como boyero puertorriqueño. Eh, Don Elías, no, me queda nada más de decirle gracias por su tiempo, por querer compartir sus saberes. No sé si quiere agregar algo más antes de que hagamos el cierre. Igual, ¿no? Muchas gracias. Volviéndole lo de Don Bolo, es muy buena idea. Yo estaba pensándome en eso, que estaba bonito hacer una excursión y irnos para allá. Pues entonces, y que ellos vengan y después devolvemos la visita, si Dios lo Qué permite. bonito. Y no, y dale gracias, como te comentaba el otro día, de que para todo, todo se necesita mucho tiempo. Y quiero agradecerle a usted en lo personal porque ya de todos los días algo se publica, algunas fotos o algo, y todo eso es tiempo, es dedicatoria, y ahí el tiempo tiene su costo pues, económicamente y en otras cosas. Hay que sacrificar muchas cosas para estar en esto. Entonces, agradecerle públicamente que usted se ha dedicado a mantener y a grabar información de los boyeros de diferentes partes, diferentes climas y costumbres. Y ya, y eso queda ahí en los expedientes, porque ya como dicen, los viejitos se van muriendo, los boyeros se van muriendo y muchos secretos se van terminando. Y hay quien quita, entre unos 50 años, alguien vea este video y dice, ve, ahí está el mentiroso de Elías, pegando mentiras. Entonces, ya, y es una forma de conservar, ¿verdad? La historia. Y tal vez gocen con el chile de los gatos, a ver si es cierto o es mentira. Entre unos 50 años más, si Dios los permite. Y entonces, eso quería agradecerle, porque eso es mucho, mucho, mucho sacrificio lo que se hace. Y no, igual, gracias a todos y pedir disculpas por cualquier cosa, ¿verdad? Porque como te dije, no soy nada de cámaras o trabajar en computadoras. Lo más cerca que trabajar con una computadora es una calculadora. Entonces, cualquier cosa, me perdonen, me disculpan y estamos a la orden y en lo que podamos servirle con mucho gusto a cualquiera que necesite un favor o una ayuda, o estamos a la orden. Gracias. No, gracias, don Elías, porque algo que a mí me gusta de la comunidad boyera es que nadie se guarda secretos. Vamos, hay una cultura de intercambio, de estar. Cuando yo le pedí a usted las medidas de los yugos, usted me compartió, hablé con Roberto Sandí, igualmente me mandó las medidas, y ahorita se me va el dato de quién fue el otro boyero que me compartió, el otro yuguero que me compartió también medidas. Entonces es muy lindo y este es el propósito del programa, ¿verdad? Intercambiar conocimiento, así como pasa en un desfile o en una bollada, que aparte de saludar a los amigos y a las amigas, eh, vamos contando experiencias y vamos enriqueciendo los saberes y vamos transmitiendo nuevas, así como usted le hace el toque especial, el toque personal de don Elías a los yugos.
Así hay con los otros aperos, ¿verdad? Lo que usted decía, fajas más largas, más cortas, los barzones, el que le gusta el barzón de cuero de 3 hilos, o el que le gusta de 2, o el que prefiere mecate. eh, y eso es lo bonito, ¿verdad? Porque estos conocimientos son vivos. En la medida que ustedes lo practican y lo mejoran, están manteniendo viva la tradición y agregando nuevos conocimientos. Gracias, don Elías. Que pasen buena noche y feliz fin de semana a todos los que nos han acompañado. Y nos vemos pronto en otro programa de Bolleo Tico y espero que hayan disfrutado de este intercambio con don Elías Rodríguez, tallador de yugos de Atenas. Buenas noches. Tallador, hay que aclarar, tallador es un nombre muy grande, aprendiz de tallador. Bueno, Todavía aprende. estamos en el proceso de aprender, todavía nos falta bastante que recorrer, si Dios lo Eh, permite. Como dice papi, si Dios nos deja criar, tal vez llegamos a aprender. Y no, exacto. igual, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y que descansen y tengan un buen fin de semana.